de alimentos en pequeñas áreas, con amplio sentido de autoabastecimiento alimentario. Y al agricultor urbano, ahora le rindo tributo, siembra. Bueno, buenos días a todos los diputados. Permiso, Lazo, presidente, Marrero. Vamos a hablar de la tarea de ordenamiento. Yo sé que hay muchas preguntas, muchas dudas. De este tema hemos hablado aquí en el Parlamento en otras ocasiones. Pero después de la mesa redonda, de las dos mesas redondas, el momento es diferente. No quiero empezar la intervención sin dejar de decir que el punto de partida de Cuba para hacer esto tiene características muy particulares. Primero, la situación económica que estamos viviendo, con las limitaciones fundamentalmente en la disponibilidad de divisas convertibles. Hoy estamos en un momento desde el punto de vista de disponibilidad de divisas complejo. Ese es un tema. Y el otro tema, y no menos importante, en el punto de partida, son todas las cosas que nosotros hemos hecho en la economía y que cuando usted quiere entonces hacer una transformación integral, la lista de cosas que tiene que resolver en esa integralidad es tan larga que yo creo que no somos capaces de imaginárnoslas todas. Y voy a poner un grupo de ejemplos. Lo otro que yo creo que es importante que entendamos es que todas esas decisiones que tomó la revolución en su momento tuvieron un fundamento y son correctas. Incluso de distribución de la riqueza de manera igualitaria, independientemente del trabajo aportado por las personas. Todo eso en su momento tuvo total validez, una sociedad muy equitativa, y gracias a esas medidas y otras cosas, hoy la revolución existe y estamos todos aquí. Pero si queremos transformar la economía profundamente, como ha sido aprobado en los congresos del partido, lo cual se le ha llamado la actualización del modelo, hay un grupo de cosas que hay que transformar, porque han perdurado mucho en el tiempo. Pero ni mucho menos, yo creo que sería totalmente injusto solo todas esas medidas que se han tomado, verlas con un enfoque crítico y no con un fundamento en cada uno de los momentos que la revolución tomó esas medidas. Lo que pasa es que ahora tenemos que cambiarlo. Voy a poner varios ejemplos. Aquí está la ministra de Trabajo. Hoy hay en el país en el orden de 934.000 personas que tienen sistema de pago estímulo en CUC. Y eso promedia entre 12 y 15 CUC mensuales. Entonces, cuando usted quiere hacer una reforma de salario, usted dice, espérate, que yo tengo gente que solo gana peso y tengo personas que ganan peso y ganan CUC. Esto yo lo expliqué en la mesa redonda, lo retomo aquí. Cuando a un trabajador le pagan 10 CUC de estímulo, en la práctica va a Cadeca y los cambia por 24. Y tiene 240 pesos. Y a la empresa le costó 10, porque el tipo de cambio empresarial es 1 por 1. Entonces, si usted va a hacer una reforma salarial, tiene que tener en cuenta que esa persona que hoy cobra un salario en pesos y tiene un sistema de estímulo en CUC, cuando usted haga esto y haga la reforma salarial y quite el sistema de estímulo en CUC, porque el CUC no va a existir, entonces tiene que tener en cuenta que esa persona, por lo menos nominalmente, no se afecte del ingreso que tenía anterior. Y eso es una realidad. Pero es que no estamos hablando de 6, 7, 10 personas. Estamos hablando de 934.000 personas aproximadamente. Entonces, cualquier reforma salarial que usted haga, tiene que tener en cuenta el tema estímulo en CUC.
Ahora cuando se hizo el incremento de salario en el sector presupuestado, que no fue una reforma salarial, fue un incremento de salario para el sector presupuestado, todos los que por alguna vía en el sector presupuestado tenían un estímulo, recibieron el incremento de salario y se les mantuvo el estímulo y los precios fueron los mismos. Por lo menos los precios del sector estatal, porque los precios estaban subsidiados. Entonces usted tiene que hacer ahora una reforma de salario y te puede encontrar una persona que ya tuvo un anticipo del incremento de salario, tiene un sistema de estímulo en CUC y además los precios que tenían subsidio en el Estado no se quitaron. Entonces ahora tiene que ir uno acomodando todo eso, porque todo el mundo en Cuba está de acuerdo con que hagamos unificación monetaria y cambiaria, pero nadie quiere perder un pedacito de capacidad de compra del dinero que gana hoy. Y eso tiene total lógica, porque las personas no quieren ir para atrás. Todo el mundo quiere quedar en una mejor posición. Eso es así. Nosotros tenemos dietas médicas, nosotros tenemos suministro para las embarazadas, nosotros tenemos productos subsidiados para niños, e incluso la distribución de los productos por la libreta de abastecimiento no es igual en todo el país. Lo único que quiero decirle es que hemos tenido que hacer un levantamiento de todo lo que existe hoy en la economía y en la sociedad cubana para ver cómo nosotros entonces eso lo podemos integrar. Eso trae como resultado que las personas tienen múltiples preguntas. ¿Cómo queda lo que se le da a las embarazadas? ¿Qué pasa con los niños de 0 a 7 años? Es decir, después de la mesa redonda nosotros constantemente hemos estado revisando todas las opiniones en las redes sociales y hay cualquier cantidad de preguntas que hoy aquí, si alguien tiene, estamos en la mejor disposición de aclararlas todas. Quería hacer esa intervención, hacer estas declaraciones, porque se ha tenido en cuenta, en nuestra opinión, todo. No quiero ser absoluto, no va a ser que se haya quedado algo en una esquina que no nos hayamos dado cuenta. Entonces, hecha esa aclaración, yo creo que es bueno otra vez retomar algunos conceptos que ya explicamos en la mesa redonda, pero bueno, aquí tenemos un poco más de tiempo para volver a hacerlo. Entonces, la primera pregunta que todo el mundo hace, ¿por qué hacerlo ahora con la situación que el país tiene? Tenemos grandes distorsiones de categorías económicas en la economía, un grupo de distorsiones grandes. Adelante, por favor. Y ahí están. Tenemos distorsiones de precios, tanto de precio mayorista como de precio minorista. Tenemos distorsión en el salario. Todos de alguna manera recibimos productos subsidiados y a casi todo el salario no nos alcanza. Entonces la solución de que el salario no alcanza es dar determinado nivel de productos subsidiados. Y eso hay que cambiarlo. El salario dependerá del aporte por el trabajo. Y lo que tenemos que lograr en la sociedad es que la principal fuente de ingreso de las personas sea el trabajo. Y se han venido tomando decisiones en economía con el enfoque que dije al principio, todas correctas en su momento, pero evidentemente la principal fuente de ingreso de las personas hoy no es exactamente el trabajo. Ese es el tema. Los precios, como dije, tienen grandes distorsiones. La distorsión más grande que generan los precios está motivada por la sobrevaloración del peso con el dólar, que las materias primas importadas son más baratas que las materias primas de producción nacional. Es muy difícil medir la eficiencia de una empresa en Cuba en un ambiente de tipo cambio de 1 por 1. Incluso los estudios de factibilidad de las inversiones, ese es un tema que tenemos que resolver. Y en términos de incentivos, el problema más serio que tenemos es que la sobrevaloración del peso contra el dólar no incentiva a los exportadores. Vuelvo al mismo ejemplo, un exportador exporta $1 y recibe $1.
De ahí los grandes subsidios del presupuesto al sistema empresarial. Y después hay otro grupo de desequilibrios macroeconómicos provocados fundamentalmente por la dualidad cambiaria que nosotros tenemos que ir ordenando poco a poco, y por eso la tarea se llama tarea ordenamiento. Son un grupo de conceptos importantes. Fíjense, el presupuesto del Estado, cuando se devalúe el peso, va a ser otra cosa. Todos los medicamentos hoy que el país importa están expresados en el presupuesto del Estado en pesos uno por uno. E incluso cuando uno coge la estructura de los gastos del presupuesto del Estado, da cosas que no son normales. Nosotros tenemos subvalorados los gastos en la salud, la educación, en el presupuesto, que cuando uno devalúe y ponga un tipo de cambio más grande, entonces serán mejor expresados. Por eso, como dije, el objetivo es ir ordenando e ir acomodando en un modelo todas las medidas que durante mucho tiempo se hicieron y ahora tienen que tener un enfoque de una manera integral, porque una se puso en un momento, otro en otro, y cuando ahora uno coge y estudia esto, entonces el paquete de cosas es bastante grande. Por eso nosotros decimos que lo que le hemos llamado ordenamiento monetario es más grande que quitar una moneda y unificar los tipos de cambio. Lo otro que me parece que es importante, la tarea de ordenamiento lleva previsto la devaluación del peso sobre el dólar y quitar una de las dos monedas que tenemos. Yo estoy hablando hoy estoy hablando aquí de CUP y CUC. Entonces, lo otro que tenemos que entender es que cuando usted devalúa su moneda en una economía, se produce un ajuste en la economía. Se ajusta. Durante la explicación, donde quiera que se produzca un ajuste en cualquier actor económico, yo voy a decir, este es un ajuste. Porque algunas personas, y las preguntas que nos hacen, todo el mundo piensa que es posible hacer una devaluación en la economía y que no se produzca ajuste en ningún lugar, que nos quedemos exactamente igual. Eso siempre tiene un ajuste. El sistema empresarial va a ser muy beneficiado, pero tiene que salir a buscar eficiencia. Por tanto, no es lo mismo trabajar en una empresa que tenga utilidades que trabajar en una empresa que no tenga utilidades. No va a ser igual y es un ajuste. Hoy hay empresas que al final tienen margen de utilidad muy chiquito y por los sistemas de pago que tienen, las personas pueden cobrar determinado nivel de salario, que no son culpables. Y los sistemas de pago los adelantamos ante la insuficiencia de la escala salarial. Por eso obligatoriamente hay que hacer una reforma de salario. Pero evidentemente las reglas van a cambiar. Después me voy a referir a eso. Las reglas para el sistema empresarial cambian totalmente. Pero creo que tenemos que entender que hay un ajuste para todos. Y el primer ajuste es que hay que salir a ser más eficiente ante el trabajo. Ese es el primer ajuste que va a ocurrir. Entonces, el entorno monetario cubano, para no demorarnos en esto, que lo hemos hablado más de una vez, tiene dos monedas, un CUP y un CUC. Yo creo que ya eso lo entendemos todos perfectamente. Eso no es exactamente lo que ocurre en el mundo. Nadie en el mundo tiene dos monedas domésticas de curso legal. Casi siempre los países los que tienen es una moneda y un tipo de cambio. Y el otro tema que tenemos entonces es, adelante, que tenemos dos tipos de cambio. Uno es en el sector de las entidades, que es lo que le hemos llamado circuito mayorista. De ahora, para no referirme al sector de las entidades, me voy a referir a circuito mayorista en términos de tipo de cambio. Y el otro es el circuito de las personas naturales, nosotros, que es minorista. Entonces, en el sector mayorista, el tipo de cambio es uno por uno.
Para tener acceso a un dólar, tiene que tener una autorización primero. Y eso que ocurre con el peso y el CUC contra el dólar, tiene un reflejo en la vida real. Y en una economía donde los dineros no cumplen sus funciones, tenemos dos monedas, el CUP y el CUC, ninguno de los dos cumple las funciones del dinero, entonces la economía se conduce muy administrativa. Se han venido tomando medidas desde el Ministerio de Economía, desde la dirección del gobierno, de que la economía tenga una conducción más financiera y menos administrativa, pero el despliegue de eso se logrará en su totalidad cuando la moneda con que nos quedemos cumpla las funciones del dinero. Entonces, ahí tenemos, y aquí tenemos también otra característica. El entorno monetario cubano tiene entonces dos tipos de cambio que también son de curso legal. Es decir, las dos monedas son de curso legal y los dos tipos de cambio son de curso legal. Entonces, hay un esquemita aquí que yo uso mucho, creo que aquí en la asamblea lo he puesto más de una vez, pero que me sirve, ilustra bien. Entonces ahí está la tasa de cambio del circuito mayorista, que es 1 por 1, y aquí tenemos la tasa de cambio del circuito minorista, que como ya dije, ya es el de las personas, que es 1 por 24 o 1 por 25, según usted compra o venda. Es el de Cadeca. Estoy poniendo un ejemplo de que todos los ejemplos aquí es como si el tipo de cambio fueran a ser 20 y no va a ser 20. Ratifico que nadie hace público ni el nivel de devaluación ni el día en que se va a hacer la devaluación. Por tanto, ni el tipo de cambio ni el día cero no se hace público hasta el momento que se decida. Ahora, si estamos mirando para la economía cubana, mire qué cosa más interesante. Lo único que nos ha ocurrido es que en el circuito de las personas, el llamado circuito minorista, ya el peso se devaluó 1 por 24 o 1 por 25. Si usted quiere comprar un CUC, tiene que disponer de 25 pesos. O si quiere ir a una tienda a comprar en CUC, lo que vale un CUC es igual a 25 pesos. Entonces, para las personas en Cuba, ya el peso está devaluado. Ya el peso se devaluó. Donde no se ha devaluado el peso es en el sector de las entidades, que es el que está en el 1 por 1. Que tampoco es normal que ocurra en otros lugares. Entonces, todos los que estamos aquí sentados, si somos trabajadores del sector estatal, tanto empresarial como presupuestado, trabajamos en un ambiente de un circuito monetario donde el tipo de cambio implícito es 1 por 1. Y por tanto, el salario responde a esos niveles de facturación de precios. Sin embargo, cuando me pagan el salario en pesos, tengo que enfrentar precios de un circuito 1 por 25 ya devaluado. Y por eso es que el salario ha perdido capacidad de compra. Entre esas y otras razones. Entonces, a nosotros no nos queda más remedio que unificar esos dos circuitos. Y para unificar esos dos circuitos, lo que vamos a hacer es subir el circuito 1 por 1. Es decir, en vez de tener un tipo de cambio del peso contra el dólar 1 por 1, vamos a tener un tipo de cambio que en este ejemplo pudiera ser 20. Eso es lo que significa devaluar. Eso se dice así tranquilamente, pero esas devaluaciones tienen muchos efectos en economía, en las empresas, en los productores, en las personas naturales. Y en el mundo entero esas devaluaciones son traumáticas. Hay empresas que no soportan una devaluación de ese tipo, porque aunque el tipo de cambio suba, ahí en esa economía hay precios de mercado. Y si usted a todos los costos de la materia prima, por la devaluación, se lo quiere poner y el precio de la empresa es más grande que el precio del mercado, entonces esa empresa no vende nada, porque nadie se lo va a comprar.
Entonces, lo más normal es que ante una devaluación haya empresas que no soporten la devaluación y quiebren. Y donde quiebran hay desempleo. Y lo otro que pudiera ocurrir es que como resultado de la devaluación los precios empresariales suban, pasen por encima de los precios minoristas, no se incremente el salario y entonces la capacidad de compra del salario pierde. Esas son más o menos las tendencias que ocurren en el mundo ante una devaluación. Porque hay muchos criterios. En el caso nuestro, nada de eso de lo que yo he dicho ahora es válido. Para nosotros la solución no es ni desempleo, para nosotros la solución no es que los asalariados queden peor y otro tipo de efectos negativos que tienen las devaluaciones en el mundo. Pero sí tiene que haber un ajuste. Después yo voy a explicar en qué consiste en una empresa el ajuste y en qué consiste en una persona un ajuste. Nosotros hemos estado escuchando en estos días, recibiendo muchos criterios, que todo el mundo quiere que le indexen en positivo el efecto de la devaluación. Si no hay ajuste y estímulo al trabajo, usted hace eso el primer día, pero 6 meses después estamos igualitos que hoy. Estamos exactamente igual que hoy. Este es un proceso complejo, con implicaciones sociales, políticas, hay que entenderlo. No habrá terapias de choque, como se ha dicho, pero algún ajuste se tiene que producir. Yo, como dije, eso lo voy a explicar. El otro fenómeno que tenemos con nosotros es que el tipo cambia 1 por 1 y el tipo cambia 1 por 25, la diferencia es grande. El riesgo es que toda esa devaluación se convierta en incremento de los precios. Y entonces nosotros tenemos que enfrentar una devaluación porque la otra tasa de cambio que tenemos está muy lejos. En cualquier variante, la devaluación siempre va a ser grande. Y entre más grandes sean las devaluaciones, más grandes son los riesgos inflacionarios. Por tanto, el kit de lo que nosotros vamos a hacer en Cuba es controlar la inflación. Y yo creo que ahí la actividad que haga cada diputado donde vive en su territorio con el sistema empresarial es determinante, incluyendo las formas no estatales. Bueno, ¿qué es ordenamiento en Cuba? Adelante. Yo creo que esto ya todos lo conocemos bien. Hay que quedarse con una sola moneda, va a ser el CUP. Hay que resolver los dos tipos de cambio, el 1 por 1 y el 1 por 24 o 25, si quien compre o venda, y vamos a suponer que va a ser 20. Ya todo el mundo va a un tipo de cambio de 20, y vuelvo a decir, el 20 es para ilustrar. Entonces, si usted sube el tipo de cambio, y ya dijimos que una devaluación significa incrementos de precios, entonces el tema de los subsidios y gratuidades también se transforma. Porque usted no puede subir el tipo de cambio y dejar los mismos precios minoristas actuales. En un ambiente de 1 por 1 vendemos una libra de arroz por la libreta en 25 centavos. La pregunta es, en un ambiente de 1 por 20, ¿cuánto tendría que valer esa libra de arroz para que no tenga subsidio? Hoy con 25 centavos tiene subsidio. Entonces, si le quitamos el subsidio al arroz y el nuevo precio para que no tenga subsidio debería ser 5 pesos, ¿cómo usted con el salario actual soporta el incremento del precio del arroz? Entonces, no es posible. Y por eso viene el otro tema que viene abajo, que es transformación de los ingresos de la población, que voy a decir bien, salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social. Todo va a subir. Va a subir el salario, van a subir las jubilaciones y van a subir las prestaciones de la asistencia social. Porque si nada más subimos el salario, los jubilados, ¿cómo se quedan? Y si nada más subimos el salario, los asistenciados, ¿cómo se quedan? Todo sube. Entonces, el diseño que se ha hecho de la llamada tarea de ordenamiento
es resolver un primer día, quedarse con una moneda, tener un solo tipo de cambio, quitar subsidios y gratuidades y transformar salarios, jubilaciones y asistencia social. Las 4 cosas. Y ustedes se podrán imaginar que solo hacer una reforma de salario un día es complicado. Entonces, imagínense hacer esas 4 cosas al mismo tiempo. De las opiniones que hemos recibido, nos dicen, bueno, hay opiniones, todas son válidas. Imagínate tú, van a subir el salario y no hay oferta, ¿con qué lo van a respaldar? Pero si no subimos el salario, ¿cómo usted paga los productos que hoy tienen subsidio? Yo creo que también tenemos que hacernos un grupo de preguntas en positivo. Si queremos quitar un grupo de subsidios que tiene la economía y la sociedad cubana, que no son pocos, no queda más remedio que subirle el salario a los asalariados. Y bueno, ya dije pensiones y asistenciados. Entonces, es una necesidad. Es una necesidad. Y es verdad que en estos momentos el problema más serio que tenemos es de oferta. Se está haciendo un esfuerzo grande para mantener determinadas ofertas, de manera que el salario que se ponga tenga una contraprestación de bienes y servicios. Y cuando hay déficit de producto y usted no sube los precios, eso se le llama inflación reprimida. Nosotros tenemos déficit de oferta y los precios en el sector estatal no los subimos. Lo que pasa es que también la vida de la economía demuestra que mantener inflación reprimida por largo tiempo es prácticamente imposible. Pero no va a haber manera, tenemos que subir los salarios, porque si no los asalariados quedan peor que hoy. Entonces, en la próxima diapositiva, la flecha del 1 por 1, por ahí para arriba, lo que quiere decir es que ese tipo de cambio va a subir. Adelante. Bueno, queda claro que devaluar es corregir el valor de la tasa de cambio contra las monedas libremente convertibles. En el sector de las entidades, ¿cuánto vale un dólar hoy en Cuba? 1 peso. Si ponemos un tipo de cambio 20, en el sector de las entidades, ¿cuánto va a valer un dólar? 20 pesos. Eso es lo que significa corregir el valor de la tasa de cambio y después inducir un cambio de precio relativo. Ahora, ¿por qué los países devalúan? Sí, por favor. ¿Por qué los países devalúan? En primer lugar, casi siempre responde a situaciones de desequilibrio interno y externo. Nosotros eso hoy lo tenemos. Tenemos una balanza de pago con un déficit importante y tenemos un presupuesto del Estado que por diferentes razones en los últimos años ha tenido déficits fiscales altos. La tarea se llama ordenamiento porque usted no resuelve solo devaluando. Casi siempre las devaluaciones van acompañadas de procesos de ajustes fiscales y monetarios. Y aquí también hay procesos de ajuste fiscal que después voy a explicar. Y lo que sí está claro es que una devaluación favorece las exportaciones y tributa a la sustitución de importaciones. Y por decirlo de alguna manera también estimula la inversión extranjera. Yo creo que hay algo bien importante, sí, yo creo que hay algo bien importante, que es el tema, que de eso no hablamos mucho en la mesa redonda, y aquí sí voy a tratar de explicar algo. Yo creo que esta gráfica en algún momento aquí la puse, y son 2 conceptos bien claros. 1, devaluación nominal, y 2, devaluación real. Entonces nosotros queremos lograr en la economía cubana una devaluación real. ¿Qué significa entonces hacer devaluación nominal y qué significa hacer devaluación real? Si usted está en un tipo de cambio de 1 por 1 y va para un tipo de cambio de 1 por 20, es muy sencillo. El tipo de cambio subió 20 veces. Y si los precios crecen 20 veces, usted lo único que hizo fue, después de la evaluación, poner la economía en flujos de 1 por 1 a 1 por 20. Pero nos quedamos igual.
Si el tipo de cambio va de 1 por 1 a 1 por 20 y los precios van de 1 por 1 a 1 por 20, es decir, ambos crecen al mismo ritmo, usted lo único que ha hecho es devaluación nominal. Flujo de la economía más bajito, lo pone más alto. Pero 3 días después, en términos estructurales y proporcionales, está igual. Entonces, no tiene mucho sentido hacer una devaluación para tener como resultado una devaluación nominal. Lo que tiene sentido es hacer una devaluación para tener como resultado una devaluación real. Eso significa, como está en esta gráfica, que si el tipo de cambio va a 20, los precios en la economía no suban 20 veces. Si usted va a un tipo de cambio de 20 y los precios en la economía suben 10, la diferencia entre 10 y 20, dicho en buen cubano, ese espacio que queda es la llamada devaluación real, porque los precios no crecieron al mismo nivel de la devaluación que usted hizo. Si los precios de la economía suben hasta 20, se quedó igual. Y si los precios de la economía suben más de 20, cuidado, que mucho que devaluar la moneda, usted lo que hizo fue apreciar la moneda. Y eso es más malo que el 1 por 1. Eso es más malo que el 1 por 1. El objetivo que se está siguiendo con la tarea de ordenamiento es tratar de lograr una devaluación real. Entonces, para hacer una devaluación real, ahí tenemos un ejemplo. Las personas nos han dicho, cada vez que ponen un ejemplo se entiende mejor. Bueno, pues allá vamos con un ejemplo. Ahí hay una empresa exportadora y al lado tenemos una empresa que no exporta. Esa cuenta T, que es muy sencilla, tiene del lado los ingresos y tiene del lado los gastos. Si la empresa exportadora exporta $1 y el tipo de cambio es 20, en el supuesto por cada $1 que exporte va a recibir 20 pesos. Pero si esa empresa exportadora importa del lado de los gastos, cada vez que importe algo, si importa $1, le cuesta 20 pesos. Por eso a veces los compañeros presentan con mucha frecuencia incrementos de precios, pero solo de un lado. Hay quien dice, yo soy exportador y a mí el tipo de cambio de 1 por 1 me hace daño. Si me dieran 10, yo resolvía todos los problemas que tengo en la empresa. Y es verdad, pero el que nos proponga eso, lo único que está haciendo es devaluando del lado de los ingresos. Y en buena ley las devaluaciones son del lado de los ingresos, pero son del lado de los gastos. No es posible que nosotros a usted le permitamos por las exportaciones darle 10 y que las importaciones las haga por 1. Porque entonces todo el que logre importar 1 por 1 y vender por 10 o por 20 tiene ingresos excepcionales. Y eso se llama en economía arbitraje, que son ingresos por diferencia de tipo de cambio. Cuando se devalúa en los dos sentidos. Usted exporta y le doy 20 pesos, y usted importa y le cuesta 20 pesos. Estoy haciendo como referencia $1. Ahora, ¿dónde ganamos? Vamos para la empresa al lado. Esta empresa de al lado no exporta y es productora nacional. Esta empresa, cuando vamos a un ambiente de 1 por 20, todas las importaciones le cuestan 20. Y esta empresa, si forma su precio por 10, entonces el ritmo de crecimiento de los precios es más grande que el ritmo de crecimiento, es más chiquito que el ritmo de crecimiento del tipo de cambio. Cualquiera me pudiera decir, pero si importa por 20 y forma precio por 10, esta empresa pudiera tener pérdida. Bueno, es que no todo en los costos se multiplica por el tipo de cambio. Lo que se multiplica por el tipo de cambio son las materias primas importadas. Las materias primas nacionales formarían precio por 10. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros tenemos que apoyar la política de gobierno de sustitución de importaciones con políticas monetarias y de precios. Por eso digo que casi todo el mundo
hace junto con la devaluación políticas de este tipo. Pero vamos a suponer que la empresa que produce en Cuba forma los precios por 10 y la empresa de al lado que importa por 20, si exporta, la exportadora recibe 20 y si recibe materias primas nacionales de la empresa de al lado, entonces le costaría 10 y no le costaría 20. Y ahí es donde empieza en cadena un proceso de sustitución de importaciones. Porque hablamos de sustitución de importaciones, hablamos de encadenamientos productivos y entonces tenemos que tener diseños de precios de ese tipo. En la próxima presentación, lo único que estamos haciendo ahí es ver cómo cambia la estructura de los gastos. Esta es la estructura de gasto de todas las empresas que hay en Cuba sacada de los estados financieros. Estructura de gasto por elementos se llama esto. Entonces, las empresas en la columna primera, ahí estamos en un ambiente de 1 por 1. Si devaluáramos por 20, las materias primas importadas suben al 28%. Y las materias primas nacionales bajan del 34 al 18. Es decir, las devaluaciones tienden a abaratar las materias primas nacionales contra las importadas. Hoy el turismo importa una botella de whisky como es 1 por 1, si son $10, entra en 10 CUC. Cuando si quitemos el CUC y nos quedemos con peso y el tipo de cambio sea 20, si son $10 son 200. Y si los roles nacionales valen 100, el turismo tendrá que escoger si en nosotros le pone más whisky o menos rones. Pero por lo menos va a haber un sistema de precios que lo estimule a usar mayores materias primas nacionales. Y ese es un espacio que se queda de beneficio para las empresas estatales. Yo creo que es importante también que digamos bien claro que el proceso que vamos a enfrentar tiene riesgos y que llevamos varios años trabajando en administrar esos riesgos. Y la administración de riesgos puede ser a cualquier nivel. Nosotros hemos identificado de este proceso varios riesgos, pero aquí me voy a referir a 4. Primer riesgo, que la inflación sea mayor que la diseñada. Y voy a hablar en términos para los diputados. Si el tipo de cambio fuera 20, los precios mayoristas deberían estar creciendo entre 10 y 12 veces. Si suben 20 veces, ya se nos fue la inflación de la mano. Y hay compañeros que preguntan, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De inflación de precios mayoristas? ¿De qué estamos hablando? ¿De crecimiento de precios mayoristas o de crecimiento de precios minoristas? Miren, el crecimiento de precios mayoristas se llama inflación mayorista y siempre llega a los minoristas. Se podrá demorar 3, 4, 7 meses, pero siempre llega. Por tanto, si usted quiere controlar un proceso inflacionario, empiece controlando los precios mayoristas. Porque cuando llegan los minoristas le quedan 2 caminos. O sube los minoristas o los vuelve a subsidiar por el presupuesto del Estado. Y caeríamos entonces en los mismos subsidios que tenemos hoy. Entonces, es importante como diseño, y está hecho, también lo voy a explicar, cómo se puede empezar a controlar la inflación mayorista. Segundo riesgo, insolvencia de algunas empresas estatales por el efecto del incremento de los costos de las materias primas importadas y los salarios. Nosotros, como vamos a hacer una devaluación y como vamos a hacer una reforma de salario, en los costos empresariales va a haber 2 efectos. Todo lo importado, usted lo multiplica por 20, todo lo importado, usted lo multiplica por 20, y además tiene que subir a los costos el crecimiento de la reforma de salario, que como ya dijimos, una mesa redonda van a crecer 4,9 veces. No es poco el crecimiento del salario. Entonces, esas 2 cosas van a los costos empresariales. Y lo que no podemos es seguir sobre los costos empresariales poner un margen de utilidad, porque así todas las empresas son rentables. Todo lo contrario, entre más grandes son los costos, si usted lo que pone un margen, más grande es la utilidad. Es un método de formar precios que se ha venido abandonando hace varios años ya con el Ministerio de Finanzas, pero que durante mucho tiempo lo pusimos. Y muchas personas piensan que vamos a seguir así.
Imagínese usted, sobre los costos, un 20% de margen de utilidad. Si los costos son 100, la utilidad es 20. Si los costos son 200, la utilidad es 40. Entonces, eso es lo que estimula a que incluso las entidades traten de inflar los costos para sobre ese margen tener más utilidad. Eso hay que abandonarlo. Y empezaron los ajustes. El primer ajuste es que se transforma totalmente el mecanismo de formar precios empresariales y se abandona el método de gasto, de formar costos más un margen de utilidad. Ese es el primer ajuste al sistema empresarial. Si no, todos tenemos utilidades y lo único que hacemos es facturarnos la ineficiencia entre nosotros. Sobre el costo un 10, el otro sobre el costo un 10, sobre el costo un 10. Miramos el sistema empresarial, todo el mundo tiene utilidad y somos felices. Si le cambiamos las reglas del juego al sistema empresarial de cómo formar los precios, nosotros hicimos un ejercicio con ese sistema empresarial. Un grupo de compañeros de la Universidad de La Habana, del Grupo de Perfeccionamiento Empresarial, del Ministerio de Finanzas. ¿Cuáles son los resultados de ese ejercicio en el sistema empresarial? Bueno, ese ejercicio lo hicimos con el plan de este año. No fue un ejercicio estático, fue dinámico, porque al plan le aplicamos variables dinámicas de devaluación, para no cansarnos mucho. Se modelaron 1.717 empresas, 1.275 de subordinación nacional y 442 de subordinación local. Y separé lo de la subordinación local no por gusto. Después me voy a referir a ello. ¿Qué dio el ejercicio? Es decir, cogimos el plan 2020 y le aplicamos una variante de devaluación. ¿Qué dio el ejercicio? Todos los exportadores y todo lo que sustituyen importaciones quedan bien en el ejercicio. Todo, porque cuando exporten usted le da 20 pesos. El otro elemento importante, las empresas de subordinación nacional en su conjunto tienen utilidades por más de 100.000 millones de pesos. Es decir, si lo vemos así, decimos que las empresas de subordinación nacional soportan una devaluación a un nuevo tipo de cambio de 20 en su conjunto. Pero cuando usted abre al interior, hay unas que tienen pérdida. Y nosotros, se saben las que son, por orden, se ha discutido con los ministros, con los presidentes de las OCDE, y se han dicho que esas empresas tienen que salir a buscar más eficiencia. ¿Cuáles son los motivos de la pérdida? Uno, el incremento de las materias primas importadas. Y dos, el crecimiento del salario, la nueva escala salarial. Entonces usted se imagina que le digamos algo. Tú no puedes aplicar la escala salarial porque cuando tú subes los costos por la parte del salario, la empresa se vira perdida. Bueno, y los trabajadores que están ahí, no le vas a aplicar la escala salarial, sin embargo los precios sí van a subir, o los precios que toquen. Entonces, ¿qué hacemos con las empresas que tienen pérdida ante la devaluación y el incremento del salario? ¿Qué le vamos a decir? No, tú no puedes pagar el incremento del salario. Eso está discutido con todos los presidentes OCDE, todos los ministros. Y nosotros pensamos que en algún momento esas empresas que tienen pérdidas, primero para no invalidarlas de que no puedan subir salario, y segundo, y no cerrarlas y generar un desempleo, después de un análisis muy riguroso, a algunas de esas empresas se le van a financiar las pérdidas. No puede ser financiar pérdida por financiar pérdida. Y las empresas que en un primer año, como resultado de la tarea de ordenamiento, tengan pérdidas, habrá que decirle, el primer año se van a financiar, pero tú le tienes que presentar al gobierno un programa de desarrollo de cómo tú reduces esas pérdidas en el tiempo. Porque no nos podemos pasar 5 años financiándole pérdidas a empresas. E incluso en los lineamientos está escrito que las empresas que tengan pérdidas se liquidan.
Se unen con otras, se liquidan, tienen programas de desarrollo, algo tendrán que hacer. El presupuesto no está para ponerle dinero al sistema empresarial, todo lo contrario, el presupuesto está para recibir ingresos del sistema empresarial. Nosotros esa filosofía, el presidente lo ha dicho más de una vez, así se viene haciendo, no podemos seguir haciendo transferencias del presupuesto para el sistema empresarial. Pérdida en el comercio y la gastronomía da financiamiento para incremento de capital de trabajo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. La actividad gastronómica no puede dar pérdida, el comercio no puede dar pérdida. Porque fíjense, si le ponemos dinero a eso, le estamos quitando dinero a los programas de desarrollo social y al programa de desarrollo del país. Entonces hay un grupo de empresas que tienen pérdida, que se les financiarán evitando desempleo, cierre de empresas, pero con compromisos muy precisos de en el tiempo un programa de reducción de esas pérdidas. Es verdad que en el mundo se ayuda al sistema empresarial, todo eso es verdad, pero nadie financia pérdidas, fondos perdidos y sin saber cuándo se termina eso. Eso no se hace, eso es un ajuste importante en el sistema empresarial. Estoy hablando de la subordinación nacional. Ahora pusieron ahí la subordinación local. Bueno, las empresas de comercio, gastronomía y servicios técnicos y personales, el ejercicio nos dio una pérdida en Cuba entera. Y esas no se van a financiar. En el comercio, si los precios suben, los precios minoristas suben. Y en la gastronomía tendrán que hacer gastronomía eficiente. Esa es una tarea importante que tienen los intendentes y los gobernadores, que ya también se ha discutido, hay cronogramas de trabajo. No se van a financiar las pérdidas del comercio y la gastronomía. Vaya, usted puede financiar las pérdidas de una empresa productora que por un problema tecnológico, la devaluación la pone en una situación incómoda. Pero si usted trae esta hoja importada y la vende una empresa de comercio en $1 y viene para acá y forma precios por 20 y de uno lo vendió en 20, ¿qué efecto negativo tiene la devaluación si usted trasladó a su precio la devaluación? Entonces no tiene sentido financiarle pérdida. Y el otro tema que no quiero que se me olvide es que muchas de las empresas que tienen pérdida no es necesariamente por la devaluación, es por el incremento de la escala salarial. ¿Y saben por qué el incremento de la escala salarial? Por la cantidad de trabajadores indirectos que tienen. Los directos no tienen problema. Usted le va a pagar más y se supone que van a ser más productivos. Pero, compañeros, hay empresas que tienen un 34% de trabajadores indirectos. Cuando usted aplica ahí una reforma salarial, esos costos se disparan. Y no podemos dejar que todo eso forme precio, porque volvemos entonces al punto de partida. Ese es el resultado que tuvimos adelante con el ejercicio que hicimos de las empresas. Ahora, hay un grupo de medidas que de manera automática benefician al sistema empresarial. Primero, se aumentan las facultades para formar precios. Nosotros tenemos hoy una cantidad de precios importante centralizado para la formación de los precios mayoristas. Y aquí se quedan en la lista de precios centralizados unos 44 productos, después vamos a ver ahorita la lista. Segundo, se ponen precios a los productos que ya dije centralizados, que son transversales. Tercero, se va a hacer un incremento de la escala salarial. Y yo creo que es importante también decir, la escala salarial no se penaliza. Independientemente de los resultados productivos, las personas van a cobrar el nuevo salario escala. Ahora, la parte móvil del ingreso, dos formas fundamentales. Uno, sistema de pago a destajo y dos, distribución de utilidades. Vuelvo a insistir, si usted está en una empresa que reparte utilidades,
va a tener más ingresos que en una empresa que no reparte utilidades. Entonces, incremento de la escala salarial, y el punto 4 es la flexibilización de la distribución de utilidades. Hubo un momento que la empresa podía retener el 30% de la utilidad por impuestos. En este momento retiene el 50% de la utilidad después de impuestos. Hubo un momento que se dijo, hace 3 o 4 años, puede repartir utilidades a los trabajadores, pero la correlación ingreso no se puede deteriorar. Entonces tenía que coger el salario medio, sumarle la distribución de utilidades, le daba el ingreso medio, y si eso no deterioraba, podía pagar. Después, bajo esa misma filosofía, lo llevamos a 3 salarios mensuales. Y después, sobre esa misma filosofía, lo llevamos a 5 salarios mensuales sin estar asociado al cumplimiento de indicadores directivos. Y en las 15 medidas que se aprobaron para las empresas, que están incluso en el informe de Alejandro, el cumplimiento de la estrategia, se acabaron las restricciones para la distribución de utilidades. Usted generó utilidades y usted reparte. Ahora hay 11 destinos. Para capacitación, para esto, hasta para comprar vivienda se puso un destino nuevo, para estabilizar la fuerza de trabajo. Pero no hay límite para la distribución de las utilidades, ni está asociado a cumplimiento de indicadores y de directivos, cumpliendo con una premisa. ¿Sabe cuál es la premisa? El criterio de poner todos los actores económicos en igualdad de condiciones. Una cooperativa genera utilidades y no tiene límite ni está condicionada a nada para repartirla. Generó la utilidad y la reparte entre los socios. Entonces, ¿por qué una empresa que genera utilidades le vamos a poner límite a la distribución de utilidades? Entonces, mejor irse para la cooperativa. Entonces, las empresas no van a tener límite en la distribución de utilidades. Adelante. Hay algo importante, y es que cuando se haga la tarea de ordenamiento en el sistema empresarial, va a ocurrir algo que se llama descalce asociado a la devaluación. Eso se llama descalce de moneda. ¿Qué quiere decir descalce de moneda? Usted va a tener cuentas por cobrar en el exterior, del exterior, y va a tener cuentas por pagar al exterior. Esas se multiplican por el nuevo tipo de cambio. Si usted tiene 1 millón de cuentas por cobrar en el exterior, lo multiplica por 20 y tendrá que poner como ingreso 20 millones. Pero si tiene 10 millones por cuenta de pagar al exterior, también lo tiene que multiplicar por 20. Y entonces la diferencia es muy grande. Lo más normal es que todo el que tenga cuentas por pagar al exterior y tenga cuentas por cobrar del exterior sufra lo que se llama descalce monetario por efecto de la devaluación. Entonces, ese descalce por cuentas por pagar al exterior vencida, para no afectar al sistema empresarial, lo va a cubrir el presupuesto del Estado. Porque nosotros hemos dicho que cuando hay una devaluación va a haber sustitución de importaciones. Pero si las empresas se descalzan, el descalce es sinónimo de insuficiencia financiera. Lo que vamos a tener es el sistema empresarial parado. Es un beneficio que le vamos a dar al sistema empresarial. Entonces, en el mundo, presupuesto del Estado cubriendo el descalce de las empresas por la devaluación, eso no existe. Y nosotros lo que estamos tratando es de darle espacio al sistema empresarial, pero tiene que reaccionar y funcionar. Y lo otro también es un mecanismo de compensación. El primer mes, las empresas van a tener insuficiencia financiera. Porque fíjense que en el primer mes tiene que pagar los nuevos salarios, sin embargo, los precios fueron que no tenían incluido ese salario. Entonces, todas las empresas van a tener que ir al banco a pedir un crédito que le hemos llamado crédito puente. Y ese crédito puente va a respaldar capital de trabajo, inversiones y salarios. Ya nosotros terminamos la capacitación con el sistema empresarial, pero estamos hablando aquí en asamblea. Lo más normal que podamos hacer ahora cuando lleguemos a cada cual a su territorio es preguntarle a la gente, ven acá, ya tú tienes definido la magnitud del crédito que tú tienes que pedir de salario, capital de trabajo, inversiones. Porque nadie piense
que ningún banco en el mundo automáticamente le pone a usted una cuenta, un dinero, y usted se acostó con 100 pesos en una cuenta y se levantó con 200 millones. Los empresarios tienen que ir a pedir los créditos. Eso no es en automático. Todo eso es parte de la capacitación que le hemos dado al sistema empresarial, y eso llega hasta a nivel de unidad empresarial de base. Esos créditos nadie los pone en automático. Y si no, va a haber paralizaciones en el sistema empresarial. Otro ejemplo que quiero poner, y no quiero que se me olvide. Miren, esto hay que hacerlo un fin de mes con inicio de otro mes. Esto no se puede hacer el día 20 de un mes ni un día 15. Usted cierra los estados financieros en un ambiente de 1 por 1 y abre los estados financieros en un ambiente de 1 por 20, si ese fuera el tipo de cambio. Entonces, las personas en Cuba cobramos, oigan esto, 10 días mes vencido. 10 días mes vencido. Es decir, en noviembre, el día 10 de noviembre, las personas cobran el salario de octubre, porque es mes vencido. Porque es mes vencido. Si fuera en esa fecha, ya el día primero amanecemos con los nuevos precios. Ya el día primero de ese mes amanecemos con los nuevos precios. Sin embargo, usted no cobra hasta 10 días después. Y la pregunta es, ¿y cómo viven las personas con un salario viejo y nuevos precios durante 10 días? Entonces ahí hay un diseño de un anticipo. En los últimos 3 días del mes anterior, la empresa tiene que pagar un anticipo. Y cuando llegue el día 10, paga la diferencia. Pusimos un anticipo parejo para todo el mundo para que sea más fácil, porque las nóminas son iguales por un monto y demás. Ahora, no sé si nos damos cuenta. Si la devaluación es el 1 de noviembre y hacemos eso con el salario, tengo que decir aquí bien clarito que la devaluación empresa del 1 de noviembre hacia allá y el salario es desde octubre. Es decir, el incremento de la reforma de salario es desde el mes de octubre y la devaluación empezaría a partir del 1 de noviembre. ¿Quién hace eso en el mundo? Eso no lo hace nadie. Entonces, habrá determinados ajustes y eso mismo va a pasar con los pensionados y los asistenciados. Todo el mundo va a poder vivir esos 10 días. Seguimos. Hay financiamiento temporal de pérdida, que ya me referí, y hay mecanismos de asignación de divisas flexibles, que también lo vi en el informe de Alejandro. Y el último párrafo se refiere a las 15 medidas que se le aplicaron al sistema empresarial. Adelante. Bien, voy entonces al punto 3. Caminé la inflación, caminé las empresas y voy para el punto 3. Percepción de la población de que con el nuevo incremento de los salarios y el incremento de los precios se quede peor, porque el problema no se trata del monto de salario, ya el presidente lo dijo en la mesa redonda también, el tema es relación salario-precio. Si los precios suben y usted no le dice a la persona que también va a subir el salario, el análisis no es completo. Y si el incremento de salario es más chiquito que el incremento de los precios, es la llamada teoría entre salario nominal y salario real. Nosotros tenemos que lograr que el salario crezca un poquito más que el crecimiento de los precios. Si eso se logra, y es el diseño, los que dependemos de un salario quedaremos mejor que en el punto de partida. Quedaremos mejor que en el punto de partida. Otro tema extremadamente discutido y muy visto en las opiniones después de la mesa redonda es el tema de los ahorros.
Las personas dicen, imagínate tú, yo llevo no sé cuántos años ahorrando y ahora van a subir los precios y el incremento de los precios se come la capacidad de compra del ahorro. Y también las personas han dicho, y se ha dicho públicamente, que se respetan los saldos de las cuentas de los bancos. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos para los saldos. Si usted tiene en el banco CUC, y hoy los CUC usted los cambia en Cadeca y los cambia por 24, o usted recibe 24 pesos por un CUC. Si usted tiene CUC en el banco y el tipo de cambio va a ser 20, y después del día cero, si CUC ya no valen 24 pesos, lo que valen es 20, es verdad que usted pierde 4 pesos por cada CUC. Por eso cuando se corrió la bola de que iba a ser 20, lo primero que hizo la gente fue ir a los bancos a cambiar. Y por eso la nota en el banco, que no vayan, que se respetan los saldos. El que se respetan los saldos quiere decir que si usted tiene hoy CUC en el banco, independientemente de que cuál sea el tipo de cambio, se le va a cambiar por el tipo de cambio actual, por 24, para que usted no pierda capacidad. Porque si hoy tiene CUC y hoy los cambia por 24, y cuando venga el tipo de cambio, si fuera 20 en el ejemplo, le dan 20 pesos, usted pierde. Eso es lo que significa respetar los saldos. Ahora, otra cosa son los ahorros. El tema de los ahorros ha tenido un nivel de comentario importante en las redes. Mire, no es el ahorro. Todo el dinero, si hay incrementos de precios, pierde capacidad de compra. La noticia de que el puerco va a valer 50 pesos y no 25, ya el dinero perdió capacidad de compra. Antes yo me compraba con 25 pesos una libra de cerdo, ahora por la lista es 50. Que también ha habido mucha opinión, y yo lo que digo es que todo lo que pusieron en la lista está por debajo de los precios de hoy. Por tanto, eso está hecho con el espíritu de proteger a las personas. Todo tenemos que ver las cosas un poco más en positivo. Entonces, es totalmente lícito decir que la medida que se está tomando afecta el ahorro. Bueno, eso es lo que ocurre en el mundo. Eso es lo que ocurre en el mundo. Pero fíjense, es verdad, si hay hoy incremento de precios, el ahorro se afecta. Si por la devaluación hay incremento de precios, se afecta, pero también tenemos que decir punto y seguido. Hay incremento de precios, pero voy a subir el ingreso. Hubo un compañero que llamó preocupado y dijo, imagínese usted, ahora me van a subir el precio de la electricidad y yo pierdo capacidad de compra por el ahorro, pero es que él no va a pagar la nueva tarifa de la electricidad con el ahorro. Él va a pagar la nueva tarifa de la electricidad con la nueva jubilación. Lo que sí es, no tiene solución. Siempre que hay incremento de precio, el ahorro pierde capacidad de compra. Yo sé que esa es una preocupación muy grande. Los precios de las cadenas de tiendas en CUC prácticamente se quedan así. Y hay un grupo importante de precios que se quedan subsidiados. Y el ingreso va a subir. Usted tendrá nuevas posibilidades de ahorro. Pero lo que no es posible es coger el ahorro e indexarle toda la devaluación. Bueno, ese es este punto. Y yo creo que hay un punto 4 que es muy importante y es una tarea que hay que hacer a nivel de municipio. Hay una cosa que los compañeros del Ministerio de Trabajo dicen, factor de coincidencia. En una familia pudieran coincidir todos los factores positivos de la devaluación. Vamos a imaginarnos un núcleo familiar donde haya 3 personas, un matrimonio con un hijo graduado universitario que trabaja. Los precios le van a subir, pero a los 3 le van a subir los salarios. Entonces ahí coincide positivamente, pero nos podemos encontrar también un núcleo familiar de una persona que trabaje y tenga 3 niños. Entonces le va a subir los precios para los 4 y el ingreso va a subir solo para la persona que trabaja. Entonces ese grupo le vamos a llamar vulnerable.
y se va a ayudar económicamente. Lo que pasa es que es importante en todos los municipios tener claro cuáles son los núcleos que pudieran caer en ambientes de vulnerabilidad, para tomar las decisiones lo más rápido posible. Esto que estoy diciendo, estoy en indicaciones que se han dado en reuniones y demás. Si algo tiene que hacer un municipio es tener bien clarito las potencialidades de núcleos vulnerables. Porque si no el proceso es muy lento y está previsto en el presupuesto del Estado cómo atender a los núcleos vulnerables. Esa es la teoría de que nadie queda desamparado. Ahora, lo que sí no podemos hacer para los núcleos vulnerables es empezar todavía a darle precios de productos más baratos. Si hacemos eso, seguimos con la teoría de subsidiar productos y no personas. Los precios se tienen que ir estandarizando. Y lo que hay es que ayudar a la familia, no al precio. Pero eso hay que hacerlo. Hay que tener una idea de los núcleos vulnerables. Nosotros somos el criterio que los vulnerables no van a aumentar, porque tú vas a subir salarios, pensiones y asistencia social. Pero pudiera pasar. Una madre con 3 hijos queda vulnerable, por mucho que gane, porque el costo de la vida va a subir. Entonces habrá que emparejarle desde la asistencia social el ingreso. Por eso es importante ir estudiando el factor de coincidencia en determinados núcleos de las medidas que se están proponiendo hacer. Eso no nos puede sorprender. Seguimos. Bien, medidas antiinflacionarias. Estoy hablando de inflación mayorista, fíjense. Precios mayoristas. Se van a formar precios mayoristas centralizados para un grupo de productos. Y se van a formar precios centralizados de acopio, independientemente de la flexibilización que se haga en la política de comercialización de productos agropecuarios. Seguimos. ¿Cuáles son los precios centralizados mayoristas? Centralizados en el Ministerio de Finanzas y Precios, esos que están ahí. Imagínense usted todos los combustibles nuestros, menos el combustible de producción nacional para la generación de electricidad es importado. Ese automáticamente se multiplica por tipo de cambio. Entonces no podemos dejar que CUPE ponga el precio que él como sistema empresarial entendió. Los combustibles siguen centralizados. Y ese combustible le garantiza ese nuevo precio a CUPE un margen de utilidad. Ahí están los productos que van a estar, que son 42. Esta idea es importante. De todo lo que hoy Cuba se ponía como precio mayorista centralizado, se quedan en 42. Fíjense si se flexibiliza la formación de precios a nivel empresarial. Ahora, los empresarios tienen que actuar responsablemente. Se quedan 42, sí. Aquí están otros hasta llegar a los 42, sí. Y estos son precios mayoristas centralizados porque tienen mucho efecto con productos de primera necesidad que también van a tener los precios minoristas centralizados. Entonces, para tener una cadena de valor, por decirlo de alguna manera, en esos productos, estas son algunas de las medidas que se han diseñado para empezar a limitar la inflación mayorista desde el primer día. Sí. Acopio. Hay un grupo de productos de acopio que también van a tener precios centralizados. Ahí hay 15, sí, y aquí están los otros, 30 productos. Porque nosotros sabemos que en el tema de los productos agropecuarios es donde puede haber también un desate de la inflación y hay una intención de controlarlo. Si usted controla el mayorista, puede controlar un poco también el precio minorista. Adelante. Entonces, la gran preocupación es si con los nuevos precios de acopio los productores ganan o pierden. Esta es una ficha de costo del arroz cáscara húmedo. Y este ejemplo está hecho también con un tipo de cambio 20. Entonces aquí se ha diseñado por el Ministerio de Finanzas un método
de formar precios. ¿Y cuál va a ser? Fíjense la fila de la utilidad. Hoy el precio de acopio actual garantiza una utilidad para los productores de arroz cáscara húmedo de 1.354 pesos. Utilidad por tonelada. Y en el nuevo precio estamos proponiendo también 1.354 pesos. Eso significa que le estamos formando un precio de acopio al arroz cáscara húmedo que garantiza el mismo nivel de utilidad por tonelada que hoy. Porque si no, lo que no podemos poner es un incremento del precio al mismo ritmo de crecimiento de los costos. Y entonces las partidas de arriba, que son insumos, combustible, fuerza de trabajo, ustedes ven que suben, insumo y combustible 6,37 veces. Es decir, fijamos la utilidad y reconocimos el crecimiento de los precios por la devaluación y por el incremento de salario. Yo creo que esta es una discusión que hay que tener con los productores. Hemos tenido reunión en el Ministerio de la Agricultura con la participación del Sindicato Agropecuario, la ANAC, y hay que defender ese principio. ¿Qué van a decir los productores? Es verdad que me subieron el precio de acopio. Fíjense que el precio de acopio, miren para la última columna, sube 2 veces. Y van a decir, y los insumos y los combustibles subieron 6,37 veces. Y nosotros tenemos todo el derecho de decirle, sí, pero te mantuvimos la misma utilidad por tonelada. Va a subir más rápido los costos que el precio. Ahora bien, porque mucho se dice de que hay que comparar los precios con el mercado internacional. Yo creo que sí, que hay que hacerlo. La formación de precios en el tiempo o lo más rápido posible, tendremos que irnos comparando con el mundo. Entonces, fíjense, el nuevo precio de acopio es 5.439. Y si ese precio de acopio lo comparamos con los precios en el mercado mundial con un tipo de cambio de 20, lo más que deberíamos pagarle a un productor es 4.400. Y le vamos a pagar 5.439. El arroz cáscara se mantiene con subsidio al productor. No es subsidio por diferencia de precio en el consumo. Al productor. Muchos productores ahora dicen, sí, pero no hay insumos y los rendimientos se caen. Bueno, perfecto. Todos los insumos y combustibles son los que suben 6,37 veces. Tendrás un poco menos de rendimiento, pero también los costos van a ser bajitos porque todo lo importado ya no se multiplica por tipo de cambio. En este ejemplo de que sea así. La discusión, lo que quiero trasladar es que el diseño que se ha hecho para esos precios de acopio de esos productos es para que los productores no se vean afectados, aun cuando hay productos que mantienen subsidio. Eso es importante. Entonces nosotros mantendremos subsidiada la producción de arroz cáscara húmedo en Cuba. Hay otros precios, adelante, que se van a formar de manera descentralizada. Fíjense que lo que se queda centralizado son 42 productos o surtidos. Y hay otros que se descentralizan. Esos productos se descentralizan, pero con límite. En la mesa redonda, Alejandro habló de la flexibilización de la planificación. Y después yo hablé de los límites de crecimiento a los precios. Y hay personas que nos han dicho, no cuadra la flexibilización de la planificación con la contención de precios que están poniendo por otro lado. Y técnicamente puede ser así. Pero también hay que decir que el riesgo más grande que tiene esto en las condiciones nuestras es el incremento de la inflación. Y cualquier medida para controlar la inflación es válida. Cuando pase un año, le iremos quitando límite a la formación de precios y será más flexible todavía el proceso de planificación. Lo que no puede ser es que se dispare la inflación. Después, con los precios minoristas, también hay contención de precios minoristas. Adelante, adelante. Adelante.
También hay contención de precios minoristas centralizados para un grupo de productos. Y el punto que viene después de ese es el tema de mecanismos de contención de precios mediante acuerdo con las formas de gestión no estatales. Y eso hay que ganarlo a nivel de municipio. Eso centralmente no se puede lograr. Al principio dije que casi todas las devaluaciones van acompañadas de cambio en la política fiscal. Y si hay algo que tiene cambio en la política fiscal es la carga tributaria en lo fundamental a los trabajadores por cuenta propia, aunque yo sé, me dice que es para todo el mundo, pero para concentrarme en los trabajadores por cuenta propia. Es verdad que los trabajadores por cuenta propia van a recibir crecimiento de costos, porque el que tenga una paladar y la tenga en su casa, la electricidad le va a ser más cara. Es verdad que va a recibir crecimientos de costos. Y cuando usted sube el salario en el sector estatal, a los que trabajan en el sector no estatal también van a pedir crecimiento de incremento salarial. Nada se va a quedar estático. Y nosotros también le tenemos que decir a los trabajadores por cuenta propia, es verdad que eso va a ocurrir, pero también es verdad que se te va a bajar la carga tributaria para que el incremento de los precios no sea lineal con el incremento de los costos. Y este es un cambio de la política fiscal importante. Y eso hay que concertarlo a nivel de municipio, con cada cual. Fíjense cuáles son los cambios. Uno, el mínimo exento se sube. El mínimo exento es la parte del ingreso que las personas por él no pagan impuestos porque respalda el costo de la vida. Por tanto, va a pagar menos impuestos porque el mínimo exento se va a subir. Y segundo, se incrementa el gasto deducible. Y eso nos da pie en todos los municipios a discutir con todo el mundo. Y eso no hay quien lo haga con una resolución centralmente por ir para allá. Los panes con croquetas van a 3, van para allá. Yo aprovecho para que los diputados estén informados, porque una de las grandes preocupaciones es a dónde van a ir a dar los precios de los trabajadores por cuenta propia, a las cooperativas, y también al sector agropecuario se le va a aplicar la misma política. El sector agropecuario va a salir mejor. Se le va a subir el mínimo exento, se le reconocen los gastos deducibles y además lo que pagan un 5% por las ventas lineal, por tanto el que más ingreso tiene no se grava más. Ese tiene un tratamiento diferenciado. De manera que nosotros apoyemos. Nos hemos hablado de que todos tenemos que actuar con responsabilidad social. Este es el momento que las formas no estatales actúen con responsabilidad social, a partir de la reducción de su carga tributaria. Pero eso hay que concertarlo. Eso no se puede dejar a la espontaneidad. Habrá que hacerlo de esa manera. Sigo entonces y me voy a referir al salario. Vamos a la página 32. Salario mínimo. Tiene como punto de partida la canasta de bienes y servicios. Entonces ya sabemos que el salario posibilita adquirir más de una canasta. ¿Por qué el salario tiene que permitir más de una canasta? Porque el salario respalda el gasto del obrero y la familia. Por tanto, el salario mínimo tiene que ser un poquitico más grande que la canasta. La pensión mínima no. Porque ya cuando usted está pensionado, los hijos suyos están en el laboral. La pensión mínima, yo digo, en el punto de partida. Sí va a haber pensiones que son más grandes que la canasta y que el salario mínimo. Y aquí viene un tema que me voy a detener, que es la diferencia entre salario bruto y salario neto. La diferencia entre salario bruto y salario neto es la contribución a la seguridad social. Usted va a tener un salario, 2.500 pesos. De esos 2.500 pesos tiene que pagar un 5% de contribución a la seguridad social. Eso es la jubilación al futuro. Y aquí estamos introduciendo algo importante. Todo el mundo tiene que empezar a prefinanciar su jubilación, que hoy no lo paga todo el mundo. Máxime con los problemas demográficos de envejecimiento que tiene el país. Hoy ya el 20,8% Morales es superior a 60 años. Entonces, desde tempranas edades
Las personas tienen que empezar a financiar su jubilación. Y para eso van a pagar un 5% de contribución a la seguridad social. Entonces, en el salario bruto está la jubilación. Cuando usted quite la contribución a la seguridad social, se queda en el neto. Y ese neto en el salario mínimo es el que garantiza la canasta más un pedacito. Pero se le da prioridad a la contribución a la seguridad social. En el caso del impuesto sobre el salario, que son dos cosas diferentes, fíjese, cuando yo contribuyo a la seguridad social, eso es parte de la carga tributaria, pero no es impositiva, porque al final yo me beneficio con mi jubilación. Lo que hago es prefinanciarla. Cuando usted paga impuestos, el beneficio está más lejos. Y el impuesto tiene una función redistributiva. El salario tiene una función distributiva con arreglo de trabajo. Y cuando ese salario usted lo grava con un impuesto, entonces la función es redistributiva. ¿Qué va a ocurrir con el impuesto? El impuesto para todo el mundo en Cuba va a tener un mínimo exento que está asociado al costo de la vida en Cuba. Por ejemplo, si usted ganara 3.000 pesos y los 3.000 pesos, que no es el número, es un ejemplo, y los 3.000 pesos fuera el nivel de ingreso que se queda sin gravar, y usted está en un grupo salarial que gana 3.000 pesos, y el grupo salarial que viene gana 3.500, entonces usted paga impuestos por los últimos 500. Porque fíjese, la seguridad social sí es desde el primer peso y el impuesto a partir del mínimo exento. Porque ya las personas están diciendo, y ahora van a cobrar impuestos sobre el salario, pero como un mínimo exceso importante. Entonces, 3.000 pesos no pagan impuestos. 3.500 pesos sí pagan un 3% de impuestos. Por tanto, es un 3% de 500. Y el que gane 4.000 pesos paga un 3% de 1.000. Y el que gane 4.500 hasta la última escala, que sí ya casi es un poco más progresiva. Y vuelvo para aquella pancarta donde dije que las devaluaciones iban asociadas en lo fundamental a cambio de políticas fiscales. Fíjese que se cambia la política para las formas estatales, no estatales, y se cambia la política. Hoy el impuesto que se paga es de 2.500 pesos para arriba, desde el primer peso hasta ahora. Bien, subsidios. Se mantiene un grupo de subsidios en la economía por su importancia. Hay productos que tienen subsidio total, por tanto los precios actuales se quedan. Por ejemplo, productos de entregas específicas a niños de 0 a 6 años. La leche se queda igualita que hoy. Y todo el incremento de precios lo asume el presupuesto del Estado. Enfermedades crónicas de la infancia se queda como hoy. Y así hay otros, que no los voy a decir todos por un problema de tiempo. Hay otros productos que tienen subsidio parcial, que sí van a subir los precios, pero el subsidio no es total, que es el caso de la electricidad. Los medicamentos también tienen algunos subsidios y otros no. Y por ahí está José Ángel, el ministro. Los medicamentos asociados a enfermedades crónicas se quedan con subsidio. Un diabético que toma metformina va a seguir pagando la metformina a los mismos precios actuales. Se enfermó de una infección en la garganta, que es un antibiótico por poco periodo de tiempo, y ese antibiótico sí ya no tiene subsidio y va a costar más caro. Los vulnerables, ya hemos hablado bastante de ellos. Hay varias decisiones tomadas. Hoy hay prestaciones excepcionales, esas no se extinguen, se quedan y se incrementan. Y hay todo un diseño de las personas que sean vulnerables, que si las vamos adelantando desde ahora es mejor, pero que si van a pedir ayuda, la ayuda hay que darle en menos de 48 horas, en ese momento. Y las prestaciones adelante, superiores a lo que está establecido, son facultad del Consejo de la Administración Municipal, donde está la ministra de Trabajo, que eso ya era casi facultad de la ministra. Y ya desde el COVID ahora se bajó.
Me queda entonces un pequeño tema, y no menos complejo también, y es que el resultado, vamos a hacer una distribución diferente de la riqueza en la economía, y la última presentación que tengo aquí es el tema de la tasa de actividad económica en Cuba. Hoy en Cuba somos 11.200.000 cubanos aproximadamente. La población en edad laboral son 7.146.000 cubanos y la población económicamente activa son 4.559.000. Eso nos da una tasa de actividad de 63,8. Hace 6 o 7 años eso era 70 y pico. Hay muchas personas en Cuba en edad laboral que no trabajan. Y las encuestas dan que supera el 1.200.000, el 1.300.000 personas. Si usted quita subsidios, la solución que le queda a todas esas personas es salir a buscar empleo. Y yo creo que es un tema también que hay que tener en cuenta. Esto se vio en una reunión del Consejo de Ministros, se le dieron indicaciones a los gobernadores y todo el mundo tiene que calcular potencialmente en cada municipio las personas que van a salir a buscar empleo, que además, más que verlo como malo, hay que verlo como una reserva laboral para todos los programas que el país tiene. Lo que se está aspirando es que todas aquellas personas que no trabajan, cuando se eliminen los subsidios, se incorporen a todos los programas productivos y de desarrollo que tiene el país, que siempre van a tener algún espacio. Bueno, Lazo, muchas gracias por todo. Terminé la parte de la explicación.